15 barcos abandonados que puedes visitar. Ya sea por causa de la guerra, la madre naturaleza o un error humano, estos magníficos barcos se perdieron en las profundidades del océano hace mucho tiempo. Permanecen en soledad a excepción del visitante submarino ocasional. Aquí hay 15 naufragios que aún puedes visitar. US Oriskany. Cariñosamente conocido como Poderoso O, el US Oriskany fue el último portaaviones de clase SX construido por la Marina de los Estados Unidos. De 33 nudos y una dotación de 2.600 tripulantes y hasta 103 aviones. Participó principalmente en campañas a través del Océano Pacífico, ganando 2 estrellas de batalla por su participación en la Guerra de Corea y 10 más por su servicio en la Guerra de Vietnam. El US Oriskany fue dado de baja en 1976 y después de ser vendido por primera vez como chatarra, fue encallado en 1997. Se eliminaron todas las sustancias tóxicas y luego fue hundido deliberadamente frente a la costa de Florida en 2006 para crear el arrecife artificial más grande del mundo, conocido como el Gran Arrecife. La cubierta de vuelo está a 145 pies de la superficie y la isla tiene solo 80 pies de profundidad. El naufragio ofrece oportunidades de buceo incomparables tanto para principiantes como para buzos experimentados y está considerado como uno de los mejores sitios de buceo en naufragio que no encontrarás en cualquier parte de la Tierra. Número 14. Omeo. Construido en Newcastle, Inglaterra, en 1858, el Omeo de 605 toneladas fue un barco de vapor de tornillo de hierro que navegó a Australia en su primer viaje y durante el resto de su vida operativa se convirtió en una parte integral de la construcción de sistemas de comunicación. Fue responsable de ayudar a tender cables oceánicos y de transportar equipos para construir cables de telégrafo terrestre. Después, para grandes trabajos que transportaban pasajeros y carga entre Melbourne y Adelaide y Nueva Zelanda. Además, el barco estuvo involucrado en varios incidentes, incluido un accidente que destruyó por completo el faro Swan Spit en Port Phillip Bay, y otro en 1895 cuando chocó con el embarcadero en Hamelin Bay que causó una gran cantidad de daños. Fue utilizado como almacén flotante en Owen and Church, que solía ser el puerto de la ciudad de Fremantle, pero en septiembre de 1905 se soltó de sus amarras y se deslizó hacia una playa cercana. Pronto se acumuló arena alrededor de su casco y se volvió inviable tratar de reflotarla. En cambio, la bahía alrededor de donde había quedado varado se industrializó y los niveles de arena se redujeron. Se alejó más hacia el mar, donde ahora permanece hasta el día de hoy. Ahora está a 130 pies de la costa y está sumergida a solo 10 a 15 pies de profundidad, con algunos elementos que aún se elevan sobre la superficie del agua. Debido a la facilidad de acceso, el naufragio es uno de los sitios de buceo más populares de la región y puede ser visitado por buzos de todos los niveles. Número 13. US Arizona. Construido en la década de 1910, el US Arizona fue un acorazado que recibió su nombre del estado del sudoeste de los Estados Unidos. Fue lanzado en 1916 y aunque no participó en ninguna campaña durante la Primera Guerra Mundial, fue utilizado para escoltar al presidente Wilson, que viajó a Francia después del final de los combates y ayudó en la Guerra Greco-Turca en 1919. Pocos después lo asignan a la Flota del Pacífico, donde pasaría el resto de su carrera. Pero en 1940 fue transferido a Pearl Harbor para unirse a la flota que se estaba reuniendo para disuadir a las fuerzas japonesas. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses llevaron la guerra a Hawái y el Arizona fue alcanzado por varias bombas, una de las cuales detonó dentro del combustible que explotó. Número 12. Edward Bowling. Mientras que la mayoría de los naufragios en el mundo están sumergidos bajo las olas o encallados en las costas, hay algunos que han logrado llegar mucho más tierra adentro. El más famoso de estos naufragios inusuales es el Edward Bowling, que actualmente se encuentra en un desierto a más de un cuarto de milla de distancia de la costa más cercana. El barco
de 2.272 toneladas brutas, comenzó a operar en 1891 y pasó la mayor parte de su tiempo transportando personas y carga a lo largo de la costa africana. Tenía una velocidad máxima de 10 nudos y medio y junto con un espacio de carga tenía un alojamiento para 46 pasajeros que pagaban su ruta. En septiembre de 1909, el Edward B. sufrió un destino similar al de muchos otros barcos mientras viajaba entre Swakopmund en Namibia y Table Bay en Sudáfrica, y encalló en la bahía Concepción de Namibia durante una tormenta. Fue un evento inusual porque el desierto en expansión ahora se encuentra tierra adentro en una región conocida como la Costa de los Esqueletos, junto con innumerables otros naufragios. Esta en un lugar bastante difícil de alcanzar, pero es una visita obligada para cualquiera que viaje por la región. Número 11. MV Panagiotis. Construido en Escocia en 1937, el MV Panagiotis era un buque de carga que operaba en toda Europa con varios nombres diferentes, pero los misterios rodeaban su destino final junto con una ubicación impresionante donde ahora se puede ver los restos del naufragio. Significa que es uno de los naufragios más visitados del mundo. Según la leyenda, habían caído en manos de contrabandistas. Se dice que trabajaba para la mafia italiana y se usaba para transportar cargamentos ilegales de cigarros. Los registros oficiales afirman, sin embargo, que el barco había estado transportando una carga legítima cuando fue atrapado por la tormenta y en lugar de ser perseguido por las autoridades, el capitán optó por varar el barco para tratar de perseverar los bienes. Cuando los lugareños vieron los restos del naufragio que saquearon, surgió una situación que llevó a la larga batalla legal que resultó en que 29 personas fueran condenadas por robo. Sea cual sea la verdad, la MV Panagiotis quedó encallada en la playa en la isla y ahí permanece hasta el día de hoy. El barco, antes sin nombre, ahora atrae a miles de visitantes cada año que lo llaman navajo, que significa naufragio. Número 10. SS John Gala. El LS John Gala es un enorme barco de vapor de acero que se construyó en Newcastle, Inglaterra en 1903 y se llevó inmediatamente a Australia para trabajar como transportador de pasajeros y carga. El nombre es una palabra del idioma del pueblo Gahuri que significa bien bien. Si bien esto puede haber sido un intento de traer buena fortuna, esto no salió del todo bien según lo planeado. El barco, de 350 pies de largo y 3.664 toneladas, viajaba entre Melbourne y Cairns. En marzo de 1911, cuando viajaba, se desató un ciclón que no le dio oportunidad y se hundió en el océano al sur de la ciudad de Townsville. Las 122 personas a bordo perdieron la vida. Solo unos días después, alguien supo que algo había salido mal cuando parte de la carga comenzó a llegar a tierra. No fue sino hasta 1958 que un barco de inspección encontró el sitio de naufragio. Los restos se asentaron a una profundidad de 98 pies porque estaba rodeado por una región abierta y arenosa del lecho marino. Ahora se ha convertido en un arrecife artificial establecido. Está dentro del parque marino de la Gran Barrera de Coral y es uno de los naufragios prácticamente intactos más grandes de la región. Como tal, se ha convertido en un sitio de buceo popular y recibe al menos 10.000 visitantes cada año. Número 9. MS World Discovery. Primero llamado Baiwa Discovery, cuando fue lanzado de un astillero alemán en 1974, pero fue vendido a la línea de cruceros Adventure Cruise en 1976 para ser utilizado como un barco que podría llevar a los turistas a lugares que muchos otros no podían. Una de sus rutas regulares era hacia las regiones polares y antártidas, algo que fue posible gracias a su doble casco, y se equipó con una flota de balsas inflables que permitieron a los pasajeros acercarse aún más a los tempanos de la zona como un barco de entretenimiento y educación. El MS World Discovery contó con un salón de observación, una piscina y un solarium, así como una sala de conferencias, un centro médico, un laboratorio de investigación y un personal regular de biólogos, naturalistas y otros científicos para operar los recorridos en tierra y realizar sus estudios. En abril del 2000, mientras viajaba al regreso desde la Antártida, el World Discovery golpeó una obstrucción submarina desconocida en el paso de las Islas Salomón.
El capitán pudo enviar una señal de socorro a la ciudad cercana y todos los que estaban a bordo fueron evacuados de forma segura antes de dirigir el barco, que estaba muy hundido, hacia Roderick Bay, donde ha permanecido desde que se oxidó. Todos los intentos de salvamento han fallado y los restos son un sitio popular para los que viven en las islas y los pasajeros que pasan en otros cruceros. Número 8. San Francisco Maru. El San Francisco Maru era un buque de transporte que se construyó en 1919 para exportar materiales como carbón, bauxita y fosfato a todo el imperio japonés. Con 385 pies de largo y un peso de 5.831 toneladas, era uno de los barcos más grandes a su disposición y tenía la designación Maru, que significa buque mercante. En la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, fue expropiada por la Armada japonesa y transportó suministros entre Japón y el Mar Interior del Sur. A principios de febrero de 1944, el barco había hecho puerto en la base naval principal de Japón mientras habían ataques del ejército japonés. Varias semanas después, los primeros bombardeos habían incapacitado al San Francisco Maru y tras varios impactos directos de bombas de 500 libras se hundió hasta el fondo y todos los suministros que habían estado entregando se perdieron en el agua. El sitio es ahora uno de los naufragios más interesantes en los que es posible bucear a una profundidad de 140 pies. No es para principiantes, pero aquellos que pueden visitarlo tienen la oportunidad de ver el cañón de proa bien conservado, 3 tanques ligeros blindados, un camión de plataforma e innumerables cajas de municiones y varias municiones. Número 7. Peter Iredale. Llamado así por un rico hombre de negocios de Liverpool, el Peter Iredale era un velero de acero de 4 mástiles de 285 pies de largo que zarpó por primera vez en 1890 y se utilizó para transportar mercancías a través de las Américas. Por lo general tomaban rutas bien trazadas, por lo que rara vez encontraba dificultades. Todo esto cambió una noche en septiembre de 1906 mientras navegaba de Selena Cruz en México a Portland, Oregon, con 1.000 toneladas de lastre y una tripulación de 27 personas. Había realizado este viaje innumerables veces antes, pero en esta ocasión se encontró con vientos inusualmente poderosos. La tripulación navegó hacia la seguridad percibida de la desembocadura del río Columbia, pero con una visible terrible debido a la hora de la noche y una gruesa capa de niebla. Una ráfaga de viento empujó al barco hacia las rocas. Después, los vientos empujaron los restos del naufragio a tierra, pero afortunadamente un bote salvavidas, que fue enviado desde Hammond, Oregon, logró salvar a todos los que estaban a bordo. Al principio, el plan era reflotar el barco porque no había sufrido daños graves, pero la condición durante las próximas semanas nunca presentaron una oportunidad para hacerlo y para ese momento se habían acumulado arena alrededor del casco y era una causa perdida. Ahora, casi 115 años desde que naufragó, el Peter Iredale todavía se puede ver en el agua con la proa y la masa sobresaliendo en la arena. Está dentro del Parque Nacional Fort Stevens y es uno de los naufragios más accesibles de la región. Número 6. HMS Vixen. El HMS Vixen fue un cañonero experimental que fue lanzado por la Marina Real Británica en 1865 y fue el primer buque de guerra construido por ellos que tenía hélices gemelas construidas con hierro. Fue uno de los barcos más blindados de su época y a pesar de tener solo 160 pies de largo, pesaba más de 1.250 toneladas con una tripulación de 80 personas. La nave estaba armada con 2 cañones estriados de 7 pulgadas y 2 cañones de 20 libras, pero mostró ser un diseño ineficaz cuando se puso a prueba en el mar con sus barcos hermanos. En vez de entrar en servicio, en cambio, fue remolcada a las Bermudas para usarla como batería defensiva flotante para ayudar a proteger el astillero de la Marina Real en la isla desde 1868. Las autoridades enfrentaron un dilema en las Bermudas porque el canal profundo que se acerca al puesto de avanzada era vulnerable al ataque de los torpedos, pero se concibió un plan para forzar a cualquier enemigo que se acercara.
Para pasar más cerca, estarían dentro del alcance de las baterías de la costa. Para hacer esto, los motores y cualquier cosa de valor fue sacada de la nave y le colocaron explosivos y lo hundieron a propósito. Hoy permanece en el estrecho canal del arrecife, en agua que tiene unos 33 pies de profundidad. Todavía se puede ver sus entrañas sobresaliendo del agua y es una atracción popular para buceadores, nadadores y barcos con fondo de cristal. Número 5. US Kittiwake. El US Kittiwake era un buque de rescate submarino que entró en un servicio para la Marina de los Estados Unidos en 1946, con poco más de 251 pies de largo y un peso de 1.780 toneladas. Era un buque ágil que tenía una velocidad máxima de 16 nudos. Durante las siguientes décadas, ella estaba adscrita a varias flotas y apoyaría los movimientos submarinos en todo el mundo. En 1966 participó en el esfuerzo por localizar y rescatar un submarino alemán desaparecido, y en 1968 fue enviada al Atlántico para buscar el US Scorpion. Era tan experta en la búsqueda en alta mar que fue el US Kittiwake el que recuperó con éxito la caja negra del desastre del transbordador espacial Challenger en 1986. En 2008, el gobierno de las Islas Caimán compró lo que quedaba de su casco con la intención de hundirlo para formar un arrecife artificial y después de varios días fue sepultado frente a la costa de Seven Mile Beach en Gran Caimán en 2011. En un principio se encontraba a profundidades de entre 15 y 64 pies bajo la superficie, pero ahora está a otros 20 pies más abajo después de que la tormenta tropical Nate la moviera en 2017. Con el arrecife aún en formación, existen reglas estrictas sobre el comportamiento de los buzos en el sitio, pero ya es uno de los barcos hundidos más interesantes que puedes explorar. Número 4. Sweepstakes. Los grandes lagos en América del Norte son la colección más grande de lagos de agua dulce en la Tierra y entre ellos contiene el 21% del agua dulce en la superficie de nuestro planeta. Son tan grandes que la gente ha estado navegando en sus aguas desde al menos el siglo XVII y muchas embarcaciones se han hundido desde entonces. Las estimaciones de la cantidad de naufragios varían entre 6 y 25, aunque se desconoce la ubicación de muchos de ellos. Hay algunos en aguas menos profundas a los que es fácil de llegar. Una de las mayores concentraciones de naufragios se encuentra en Thunder Bay, que forma parte del lago Hurón, y la más popular entre los visitantes es una goleta estadounidense llamada Sweepstake. El bote de 119 pies de largo se hundió en 1885 en un clima inusual. Ahora se encuentra a solo 20 pies debajo de la superficie y está casi perfectamente conservado. Está a solo 50 yardas del puerto, lo que muestra cuán cerca estuvo la tripulación de evitar el incidente por completo. Esto hace que sea extremadamente fácil para la gente visitar. Puedes ver los restos del naufragio debajo del agua clara desde la orilla, pero aquellos que quieran verlos más de cerca pueden alquilar un bote o remar en canoa. Número 3. SS Mojano. Construido en Escocia y lanzado en 1905, el SS Mojano era un transatlántico de 400 pies de largo y 5.323 toneladas que tenía una capacidad de hasta 420 pasajeros de pago, así como la capacidad de transportar una cantidad significativa de carga. El diseño era vanguardista en la época, se usaba en las rutas entre Sydney, Melbourne, Nueva Zelanda, Tasmania y Vancouver. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el SS Mojano se convirtió en un barco hospital y ayudaría a las tropas aliadas a través de los frentes europeos. Cuando terminó la guerra, se le devolvió a su propietario original y se reanudó su vida comercial hasta el fin de su carrera comercial en 1935. Fue vendida como desguace a un astillero en Japón y en julio de ese año un ciclo golpeó la nave y rompió la línea del remolque. A pesar de los mejores esfuerzos de la tripulación, no se pudo volver a unir y el Mojano con 8 personas aún a bordo desapareció. Solo fue redescubierto varios días después, atrapado en una playa en Fraser Island, donde la tripulación había instalado el campamento y los esfuerzos posteriores para reflotarlo fracasaron. Ha permanecido en el lugar desde entonces, aunque el acceso está técnicamente prohibido debido a que se encuentra en un estado de deterioro, además de contener municiones sin explotar. Número 2. Cabo Santa María. El Cabo Santa María era un buque de transporte transatlántico que hacía a menudo el viaje entre Europa y América. En 1968 transportaba una carga particularmente preciosa. Llevaba 4 campanas de iglesias que era para la nueva catedral en la capital brasileña, Brasilia, pero nunca llegaron.
En septiembre de ese año, el Cabo Santa María pasaba por Cabo Verde cuando chocó con tierra en la costa de Boa Esperanza. Un remolcador local fue enviado inmediatamente para tratar de sacarlo de las arenas, pero cuando llegó, el barco se había atascado y no se pudo hacer nada para liberarlo. La tripulación logró escapar ilesa del incidente. La mayoría de los artículos a bordo fueron retirados y llevados a la ciudad cercana, un proceso que tomó casi un año. Pero pasarían otros 8 años antes de que los campanas finalmente llegaran a Brasil y fueran consagradas en la torre del reloj de la catedral. Los restos del Cabo Santa María aún se pueden ver hoy en día, aunque gravemente deteriorados después del medio siglo de estar expuestos a la intemperie. Se ha convertido en parte de la identidad de la isla e inspiró una serie de obras de arte y hay recorridos regulares para los visitantes que deseen verlo por sí mismos. Número 1. The Tears of Allah. Hoy en día, con la llegada de las imágenes generadas por computadora, se puede hacer películas con mucho menos impacto en el medio ambiente que antes. Sin embargo, hay lugares en todo el mundo donde todavía se pueden ver las consecuencias de alguna de esas producciones de gran presupuesto más famosas, pero en ningún otro lado donde sea tan frecuente como en los arrecifes alrededor de Nassau, en las Bahamas. Este impresionante paisaje ha sido el telón de fondo en innumerables largometrajes, pero también ha demostrado ser el lugar favorito de los productores de James Bond, particularmente cuando el guión cuenta con la destrucción de un vehículo. En este sitio, por ejemplo, que el accidente del avión bombardeo Vulcan de Thunderball se hundió en 1965 y desde entonces se ha convertido en una atracción por derecho propio, pero justo al lado hay algo aún más famoso, The Tears of Allah. Se utilizó este barco de 100 pies en la última aparición de Sean Connery como agente secreto en Never Say Never Again de 1983. En ella, Bond usó el bote para escapar de un tiburón tigre y desde la filmación ha permanecido en el fondo del mar. Ahora es uno de los mejores lugares para bucear en las Bahamas, no solo porque le da a la gente la oportunidad de ver una parte de la historia del cine, sino también porque ahora es increíblemente biodiverso. Aparte, también te encontrarás rodeado de rayas, tortugas y otros innumerables animales marinos que viven en el arrecife cercano. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete ahora en nuestro canal de YouTube para seguir disfrutando de todo nuestro contenido.